Hola, soy Mario Mancera. Bienvenidos nuevamente al canal Mario Scoff. Hoy vamos a ver la valoración del riesgo químico. Dicha valoración normalmente se hace por el grado de riesgo, y el grado de riesgo no es más ni menos que la sumatoria desde igual 1 hasta n de la concentración de las muestras que tenemos, su I, sobre los TLVs, su I, de esas muestras. Entonces ese es el grado de riesgo básicamente. Pero hay que tener en cuenta que cuando hay varias sustancias, hay sustancias que son aditivas, entonces en ese caso tenemos que sumarlas. Pero hay sustancias que son excluyentes, es decir, ya se toman en forma individual. Entonces vamos a hacer un ejemplo hipotético, pero es importante tener en cuenta primero algunas cosas. Entonces, de ese grado de riesgo, la concentración de la muestra, entonces, pues viene de un laboratorio, viene de un muestreo de lectura directa, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que las unidades en que esté esa concentración sea compatible con las que tiene el TLV. Normalmente es miligramos por metro cúbico y partes por millón. Pero si la muestra está en miligramos por metro cúbico y el TLV en partes por millón, tenemos que hacer la conversión de alguna de las dos. Entonces vamos a ver la formulación para eso y dentro del ejercicio hipotético que vamos a hacer ese cálculo también. Del TLV tenemos que ver contra qué TLV estamos comparando. Los TLVs dependen de la normatividad de cada país. Entonces tenemos de la OSHA los PEL, de la NIOSH los REL, de la ACGIH los TLVs. Y tenemos que mirar también qué estamos comparando, si estamos comparando un TLV, TWA, steel o techo. Ya expliqué eso en otro video, pero rápidamente el TLV TWA es una exposición para 8 horas al día o 40 horas a la semana. El steel es una exposición de 15 minutos que se pueden repetir 4 veces durante el día, pero con una hora de descanso entre una exposición y otra. Una hora de descanso en un lugar donde no haya ningún contaminante. Y lo otro que tenemos que ver es si tenemos que corregir o no ese TLV, de acuerdo con la exposición que tenga el trabajador. Normalmente los TLVs están dados para el TWA, para 8 horas, como les dije. Entonces, si tenemos una exposición superior a esas 8 horas, tenemos que corregir el TLV. Y esa corrección la podemos hacer bien sea por el modelo OSHA, por el modelo farmacocinético de Hickey and Ries o por el modelo Brief Scala. En el ejemplo hipotético que vamos a hacer, vamos a utilizar el modelo Brief Scala. Y el ejemplo que vamos a hacer va a ser con butil acetato. Ahora es importante que tengamos en cuenta algunas características de las sustancias que vamos a medir. Entonces es importante conocer el grupo químico al que pertenecen. Por ejemplo, en este caso el butilacetato es un éster. El número CAS, el peso molecular, el punto de inflamación, los límites de inflamabilidad, las frases H, las frases P. Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer la valoración. Entonces veamos estos cálculos. El grado de riesgo es igual a la concentración de la sustancia sobre el TLV. Esa concentración de la sustancia la obtenemos del laboratorio o de un muestreo de lectura directa y debe ser compatible con las unidades del TLV. Por su parte, el TLV lo vamos a comparar con los PEL de la OSHA, con los REL de NIOSH o con los TLVs de ACGIH u otro modelo. Y vamos a referirnos al TWA, al steel o al techo. Y debemos definir si requerimos hacer algún factor de corrección. Si la exposición
es mayor a 8 horas, debemos hacer una corrección del TLB. Podemos utilizar diferentes modelos como el de la OSHA, el modelo farmacocinético de Hickey and Rist o el modelo Brief Scala. Este modelo define el TLB corregido como el factor de corrección por el TLB. Ese factor de corrección, si es diario, va a ser igual a 8 sobre las horas al día por 24 menos las horas al día sobre 16. El factor de corrección semanal va a ser igual a 40 sobre horas a la semana por 168 menos horas a la semana sobre 128. Para hacer el ejercicio hipotético, hablamos del butilacetato, C6H12O2. Debemos saber algunas cosas, como cuál es el grupo químico. En este caso es el éster. Se utiliza para procesos de tintas, barnices, ingredientes farmacéuticos y saborizantes. El número CAS, que es igual a 123.86.4. Las frases H, entonces tenemos H226, que es para líquidos y vapores inflamables. La H333, que puede ser nocivo si se inhala. La H336 puede provocar somnolencia o vértigo. El peso molecular es igual a 116,2 gramos mol. Los límites de explosividad 1,2 a 7,5% y el punto de inflamación 27 grados centígrados. Bueno, ya vimos la parte teórica y las características de la sustancia que vamos a medir. Entonces ahora ya vamos a hacer el ejercicio como tal, el ejercicio hipotético del butilacetato. Vamos a hacer de cuenta, decíamos que ese butilacetato se puede utilizar en procesos de tintas, de barnices, ingredientes de algunos farmacéuticos, de saborizantes, pero vamos a hacer de cuenta que es único, es decir, no tiene nada más aditivo. Es decir, si hubiera otras sustancias, tendríamos que hacer la suma de esos grados de riesgo. Entonces vamos a hacer de cuenta, como es un ejercicio hipotético, que únicamente tenemos el butilacetato y es el único, la sustancia nociva que tenemos en ese ambiente de trabajo. Entonces veamos el ejercicio. El ejercicio hipotético que vamos a realizar de butilacetato se hizo bajo unos parámetros de muestreo muy específicos. Entonces corresponde al modelo de muestreo NIOSH 1450, al medio de muestreo 3M 3500, que corresponde a un medio pasivo, el tiempo de exposición que es de 10 horas, entonces requiere que hagamos un factor de corrección, el TLB-TWA de 50 partes por millón y el STIL de 150 partes por millón de la ACGIH. El peso molecular es 116,2 gramos por mol. La concentración de butilacetato es 118,8 miligramos por metro cúbico. El grado de riesgo, como ya dijimos, es la concentración sobre el TLB. Debemos hacer la corrección a partes por millón de esa concentración que nos dan. La debemos pasar a partes por millón. Y el TLB debemos hacer el factor de corrección a 10 horas. Entonces, vamos a mirar ahora cómo hacemos esa conversión a partes por millón. Entonces va a ser la concentración por 24,45 sobre el peso molecular. Entonces nos quedaría 118,8 por 24,45 sobre 116,2. Eso nos da 25 partes por millón. El TLB corregido va a ser el factor de corrección por el TLB. Ese factor de corrección va a ser 8 sobre 10 por 24 menos 10 sobre 16 y eso nos va a dar 0,7. Entonces, eso equivale a 0,7
por 50, que nos da 35 partes por millón. El grado de riesgo entonces, va a ser 25 sobre 35, que va a ser igual a 0,7. ¿Eso cómo lo interpretamos? Entonces decíamos, si estamos entre 0 y 0,5, estamos dentro de los valores límites permisibles y no requerimos medidas de control adicionales a las que tenemos. Entre 0,5 y 1 también estamos dentro de los límites, pero requerimos medidas preventivas. Y mayor que 1 estamos sobreexpuestos y requerimos medidas inmediatas. En este caso nos dio 0,7, que estamos entre 0,5 y 1. Bueno, espero que este video haya sido útil para ustedes, que les haya quedado clara la forma de valorar el riesgo químico, pues en una de sus formas. Y cualquier duda, pues por favor me la dicen y tratamos de resolverla. Nos vemos entonces en el próximo video.